señores participantes, señoras, señoritas, vamos a trabajar en esta tercera y última sesión de trabajo, la sucesión intestada. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que la sucesión intestada es la más recurrida, al menos en Lima, y probablemente también en el Perú. Esto porque no existe una sólida cultura testamentaria como sí existía hace 50 o 60 años, ¿no? De modo que hoy la sucesión intestada es el procedimiento judicial o el procedimiento notarial que permite pues acceder al patrimonio de un difunto. Ahora, también quiero recordarles a todos ustedes, que así como les comenté que el testamento es un título jurídico que va a permitir reclamar, demandar el pago de la herencia o del legado, pago, entiéndase, para todos ustedes recordarles sus viejas clases de derechos y obligaciones, recordarles que pago es, o pagar, para hablarlo de manera más precisa, el verbo pagar es ejecutar íntegramente una prestación. Y si el testador deja un testamento y señala quiénes son los herederos, pero también señala legatarios que pueden ser personas extrañas, tanto naturales como jurídicas, el propio testamento se convierte pues en un título jurídico para exigir a los herederos o eventualmente al albacea, exigirle el pago, o la obligación de dar o la obligación de hacer, según sea el caso, de la herencia, en caso de heredero, o del legado en caso de legatario, ¿no? Lo mismo ocurre con la sucesión intestada. La sucesión intestada, estimados participantes, estimadísimos participantes, la sucesión intestada es un procedimiento que se puede hacer ante el Poder Judicial, juzgado de paz letrado, del último domicilio del causante. Insisto en el tema del último domicilio. El último domicilio es el que él ha vivido, es el que quien en vida fue, tuvo su residencia, habitualidad. Ahora bien, como le señalé, la sucesión intestada puede ser también no solo judicial, como lo acabo de decir, que es un proceso un poco más largo, sino también notarial. En ambos casos, el procedimiento es exactamente el mismo, con la diferencia que el procedimiento notarial es relativamente más corto, relativamente más corto. ¿Esto qué significa? Significa que el procedimiento notarial puede durar aproximadamente 2 meses y medio, ¿no? ¿Acaso 3? ¿Acaso 3? ¿No? 2 meses y medio, acaso 3. En cambio, el proceso notarial, perdón, el judicial, dura muchísimo más. No puede durar hasta un año. De modo que para efectos pragmáticos, para efectos de la división, partición de adjudicación del patrimonio hereditario o de la herencia de manera más rápida y sin tener costos, pérdidas de oportunidad, porque a veces por la demora pierde oportunidades de poder, por ejemplo, vender parte del patrimonio o todo el patrimonio. Entonces, creo que es más aconsejable la sucesión intestada notarial. Bien, dicho esto, entonces, recordándoles también que el acta en el que el señor notario
pues el señor notario o el señor juez, en ese caso, ¿no? El señor notario en el acta y el señor juez o jueza en la sentencia, esos son títulos jurídicos que le permiten a los herederos convertirse erga omnes en propietarios. Como yo les dije en las clases anteriores, en el Perú, para ser heredero y por lo tanto propietario, hay que aceptar. La aceptación puede ser expresa o puede ser tácita, ¿no? Aceptación expresa, antes de que cumplan los 3 meses, se van al notario y dice yo acepto. Como también antes de que cumplan los 3 meses puedo renunciar. Entonces, dentro del plazo, acepta o renuncia. Si acepta, se convierte en heredero. Si renuncian antes del vencimiento del plazo de 3 meses, nunca fueron herederos, solamente llamados, ¿no? Ese es el sistema que ha adoptado el Perú por muchísimos años, ¿sí? Y no solamente el Perú, el famoso sistema romano. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, insisto, tanto el testamento como el acta de sucesión y traslado notarial o la sentencia consentida y ejecutoriada y por supuesto escrita, registro de sucesiones intestadas, personal de sucesiones intestadas, se convierte en el título jurídico para poder reclamar, demandar, solicitar la herencia o el legado. Si eso no existe. Ahora, hay un pequeño detalle que voy a también precisarles al respecto. Imaginémonos un caso. Eh, mi papá muere el 10 de enero del 2022. De enero de 2022, de enero, febrero, marzo, abril. El 9, el 9 de abril del 2020 ya pasaron los 3 meses que exige la norma y todo está en el Perú. Entonces, ya para el 10 de enero, a ver, otra vez, 10 de enero, febrero, marzo, abril. 10 de abril ya son herederos, así lo quieran. Poder renunciar, tampoco pueden renunciar porque ya pasó el plazo. Y eso se computa a partir de la muerte del que en vida fue o que fue el dueño del patrimonio, ¿no? Para eso se presenta la partida de bienes. Bueno, ¿para qué presento este caso? Por lo siguiente, porque eh, este señor que falleció, llamado Juan, que tuvo viuda y 2 hijos, pues aún no han hecho la sucesión intestada, no han hecho la sucesión intestada y ya estamos hoy día 14 de noviembre del 2022. Entonces, fíjense ustedes, él muere el 10 de enero del 2022, o sea, de este año. El Código Civil del Perú, por mandato no solamente del Código, de la norma de orden público, sino también por el método que se usa en el sistema que el Perú ha escogido, para ser heredero hay que aceptar. La aceptación puede ser expresa o la aceptación puede ser tácita. Expresa, si yo voy al día siguiente o a los 2 días a la notaría y manifiesto mi voluntad de aceptar la herencia antes que vence el plazo. Magnífico, perfecto. Ya eres heredero, se acepta. O en su defecto, no quieres la herencia dentro del plazo de 3 meses, renuncias. Perfecto. Puede renunciar, pero antes de los 3 meses. De fallecido, el propietario del patrimonio que construyó en vida. Muy bien. Entonces, vamos con el caso otra vez. Juan y María se casaron, tuvieron 2 hijos, Felipe y Andrés. Entonces, Juan fallece, Felipe, Felipe y Andrés, que son los hijos, son herederos, y la cónyuge también es heredera. Ambos reciben por partes iguales. Esto es sin perjuicio de la liquidación de las sociedades gananciales, ¿no? Que no voy a tocar el tema porque es para no mezclarlos, ¿no? Las asignaturas y las materias. Bueno, entonces, eh, la pregunta es, recién con la sucesión intestada que
van a tramitar en los próximos días, María, Felipe y Andrés, mayores de edad todos, recién van a tramitar. Luego que tramiten el estado notarial, que probablemente debe estar pues en el próximo año, el de enero o febrero pueden estar ya notificada a los herederos. ¿Recién se convierten en herederos? La respuesta es no. Entonces digo que ellos son herederos. Ellos son herederos, y no han dicho nada, son herederos a partir del 9 de abril del 2022, que se convirtieron en herederos. Pero ojo, hay un detalle. Esa titularidad, ellos son titulares, por lo tanto, herederos y por lo tanto propietarios o copropietarios de herencia. Pero eso es a título individual, no tiene efectos contra terceros. Entonces, para tener efectos contra terceros, ustedes necesitan tramitar una sucesión intestada o notarial o judicial. Y con el título jurídico llamado sentencia de sucesión intestada, o con el título jurídico llamado acta notarial, es decir, que se les declara herederos a los que efectivamente probaron su relación paterno-filial o su relación conyugal, pues en ese contexto recién son herederos, pero para efectos contra terceros, porque ustedes ya lo fueron desde 30 días posteriores a la muerte del fallecido, la muerte del propietario del patrimonio, hablando perfectamente. Entonces, vuelvo a pasar sobre esto y aquí termino para iniciar el análisis de nuestro tema. Se es heredero después de que ha transcurrido 3 meses. Si vive en el Perú y 6 si vive en el extranjero. Se es heredero recién. Antes no. Pero esa titularidad de ser heredero y por lo tanto propietario es individual, no tiene efectos contra terceros. Porque fíjense, en muchos casos que yo he tenido, que probablemente ustedes ya lo tienen o no tengan, muere un trabajador. En mi caso, yo he tenido algunos casos de trabajadores mineros, ¿no? Por la vinculación que tuve en algunos momentos con una compañía, entonces tenía las viudas. Entonces, no se le podía dar todos los beneficios que corresponden, porque no, ¿cómo sabemos si ella es titular? Entonces, se le exigía a la viuda que presentara pues, la sucesión que estaba para poder liquidarla completamente. No es que la empresa se quedara con nada, no, al contrario, sino que por la experiencia, en una ocasión, yo recuerdo muy bien, en una ocasión, eh, pues, yo no pertenecía todavía a esa entidad como abogado externo, y la empresa tomó la decisión, de buena fe desde luego, no obstante no haber sido declarado ni por notario ni por juez, que era la dama, pues se acercó a la empresa y el directorio decidió pues, concederle y otorgarle pues, casi el 90% los sueldos insolutos, los beneficios sociales, las ETS, las vacaciones trucas, bueno, todo lo que le corresponde. ¿Bueno? Correcto. Pero ¿qué pasó? Pasó que este señor minero que había fallecido se había casado con otra dama, porque la dama que vino presentó su partida, pues presentó la parte de función, presentó su parte de matrimonio, pero entonces con esa documentación, pues de buena fe actuó la empresa y pagó el 90%. Al poco tiempo vino otra dama reclamándose viuda, efectivamente viene con la partida de función y con la partida de matrimonio. Ya se imaginarán el problema en que se dio vuelta a la empresa, ¿no? Entonces, por estas experiencias es necesario pues, que los herederos demuestren
para efectos contra terceros, para oponer sus derechos, hay que, hay que solicitar, perdón, una asociación judicial o notarial y luego escribir. ¿Sí? Entonces, ahí ya tiene la legitimación activa, tiene la titularidad para poder reclamar, se convierte en acreedores, por ejemplo, en este caso, pues la empresa de trabajo del fallecido, ¿no? Para reclamar los beneficios sociales, etc. Entonces, es en ese contexto que, como les digo, se es heredero después de los 3 meses que el fallecido, el propietario, perdón, ha fallecido, pero no ha hecho su sucesión intestada ni notarial ni judicial. Son herederos, son propietarios, pero el problema es que no pueden oponer esa condición que herederos, coherederos o copropietarios no la pueden oponer a terceros. No podrían vender, pues, claro, mucha gente lo hace, desde luego, ¿no? Sin ser todavía, sin haber tramitado, sustanciado la sucesión que está notarial o judicial. Pero quien compra aprovecha esa coyuntura y compra menos precios. Una casa de $1 billón la puede estar comprando en 700, ¿no? O 600. Y claro, si le ponen dinero sobre la mesa, las personas pues aceptan, ¿no? Pero si hubieran tramitado la sucesión que está notarial o judicial, podrían venderlo al precio real y hasta quizá más dinero, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, debo señalar lo siguiente, que la sucesión intestada, como se llama ahora en el Código Civil, se llamaba antiguamente sucesión legal. Y algunos libros y algunas personas todavía tienen esa, o usan esa nomenclatura, sucesión legal, dice. Pero ya no se suele decir por qué, porque las dos sucesiones, las tres, perdón, la sucesión testamentaria es legal, la sucesión intestada es legal, y la sucesión mixta es legal. ¿Y sabe por qué es legal? Porque dimana de la ley, que en este caso es el libro cuarto, Derecho de Sucesiones, que forma parte del Código Civil del 84. Que dicho sea de paso, hoy día hace, hace 38 años entró en vigencia, ¿no? El Código Civil del Perú se promulgó el 24 de julio de 1984 y entró en vigencia el 14 de noviembre de ese mismo año, ¿no? En homenaje, a, a la misma fecha en la cual entró en vigencia el Código Civil del 36, que derogó el Código Civil de 1852, que fue el primer Código Civil netamente nativo, netamente nacional que se produjo en el Perú. Bien, dicho esto, entonces, estimados eh, señores participantes, eh, el artículo 815 inaugura la sección tercera del libro cuarto, Derecho de sucesiones por causa de muerte. ¿Cuáles son los supuestos de hecho en que debe operar o que opera la sucesión intestada? Supuestos, ¿no? Para que opere. La ley se corresponde a los herederos cuando quien muere no dejó testamento. Obviamente no hay nada que discutir ahí, ¿no? Quien muere no dejó testamento, opera la sucesión intestada, judicial o notarial. Por supuesto que probar, hay que verificar si lo dejó testamento. Por eso que en el trámite de sucesión intestada, con muy buen criterio, la norma exige a los presuntos herederos, les exige certificados negativos, tanto de testamento como de sucesión intestada. Y la pregunta es, ¿y por qué les exige eh, los requisitos de si existe o no, en este caso certificado negativo, que no exista sucesión intestada en trámite o testamento? Porque si hubiese, imaginémonos que Juan muere y María le sobrevive, pero no sabe que Juan ha hecho testamento, pues se inicia la sucesión intestada. Pero cuando le piden el requisito, efectivamente va, lo recaba, lo solicita, pero descubre que sí tiene testamento, porque ya no saldría pues el documento como
certificado negativo, no, hay un certificado positivo. Entonces es evidente que ya no es necesario hacer la sucesión intestada, se va a la notaría respectiva. En la segunda hipótesis, o el segundo supuesto, el testamento que otorgó el testador ha sido declarado nulo, total o parcial. La nulidad estructural que todos conocen, ¿no? La antigua nulidad absoluta, hoy desarrollada por la doctrina jurisprudencial de nuestra célebre Corte Suprema, habla de la nulidad estructural. Nulidad estructural porque el código, perdón, el acto jurídico está estructurado pues con 5 supuestos, ¿no? Agente capaz, como se decía antes, objeto, etcétera, etcétera. 5 son los supuestos. Entonces, por eso, si el testamento adolece de nulidad insalvable, como se decía antes, o de nulidad estructural, evidentemente, el juez declara nulo en primera instancia, y si hay apelación y se confirma, podría pasarse pues a recurso extraordinario de casación. Y si la Corte Suprema no decide casar, obviamente pues el testamento es nulo, ¿no? Ahora, la nulidad puede ser total o parcial, sin duda que sí. Entonces, si la nulidad es total, evidentemente estamos en el supuesto que marca el 815, en el supuesto de sucesión intestada. Pero si es parcial, entonces opera lo que les señalé en una sesión anterior, la sucesión mixta. Si el testamento es declarado judicialmente nulo, parcial, entonces las cláusulas que han sido declaradas nulas pasan o se someten a la sucesión intestada, y las que son válidas pues se rigen bajo el sistema o el régimen de la sucesión testamentaria. En el punto 3, como ustedes pueden ver, el punto 3, el testamento ha caducado por falta de comprobación judicial, ¿no? Esto se refiere básicamente al testamento lógrafo, porque todo el testamento lógrafo tiene un plazo determinado. En la práctica es un año. Si pasado el año no fue comprobado, entonces ya caducó. ¿Vale? Se extinguió el derecho material que contiene el testamento, y se extinguió la capacidad de poder demandar ante el Poder Judicial para los herederos. Entonces, a eso se refiere cuando habla de testamento caduco por falta de comprobación judicial. El número 4, cuando se declara inválida la desheredación, ¿no? Como ustedes podrán comprender, y eso quizá ya lo hayan revisado en sus cursos universitarios, como ustedes saben, para desheredar, la desheredación se hace por testamento. Y para desheredar se aplica con mucha rigurosidad el principio de legalidad y el principio de tipicidad. ¿Esto qué significa? Significa que el Código Civil, y no solo el Código Civil del Perú, casi todos los códigos civiles del mundo tienen normas muy severas, muy estrictas para desheredar. Si no son los supuestos que exige la norma del Código Civil, no se puede desheredar. Por eso que les conté en una ocasión que a veces hay padres que quieren que sus hijos sigan la misma carrera que el propio papá, pero olvidan que los hijos son autónomos, luego, ¿no? Entonces, los hijos tienen su propio criterio, su propia voluntad, sus propias decisiones y sus propios gustos y apetencias. Por consiguiente, entonces, el padre le dice, bueno, yo soy médico, si tú no quieres ser médico, entonces tienes que ser o abogado, ¿no? Yo soy abogado, si tú no eres abogado, entonces no vas a recibir en el... Bueno, eso evidentemente, como ustedes comprenderán, pues es un tema que lo puede poner en el testamento, sí, lo puede poner, pero no tiene ninguna validez, ¿no? Entonces, cuando se declara inválida toda la celebración, no quiere decir que el juez decide admitir la demanda y falla declarando fundada la demanda de validez de celebración, evidentemente, pues hay que pasar a la sucesión intestada, ¿no? Porque
vamos a suponer que ha sido solo un heredero, evidentemente. O el papá ha desheredado a los hijos y todo lo ha dado pues a la institución. Pues igual, al declararse inválida y la sentencia consentida y ejecutoriada, evidentemente pues se pasa a la sucesión intestada. Cuando el testamento no contiene institución de heredero, o sea, aquí es el típico caso, como les comenté creo que en una ocasión, es el típico caso que la, el testador pues hace un testamento eh, sobrecerrado, introduce un documento que solo él sabe que está en blanco, lo introduce, lo cierra, lo entrega a un notario, acompañado de los testigos, y bueno, cuando el testador fallece, se abre el documento y está en blanco, obviamente, pues ahí estamos hablando de, de un supuesto de entrar a una sucesión, de sustanciar una sucesión intestada. ¿Por qué? Porque el testamento no contiene institución, no hay nadie. O sea, no ha colocado a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, ¿no? Y la palabra institución viene de instituir, ¿no? Nombrar, designar. Entonces, simplemente la exigencia del Código Civil es que indubitablemente, subrayo la palabra, indubitablemente hay que precisar quiénes van a recibir herencia. No se puede decir, dejo la herencia a mis amigos. ¿Quiénes son los amigos? No se sabe. Dejo la herencia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Tampoco se sabe. Entonces, esto, como les digo, el Código Civil exige indubitablemente precisión. El 6, cuando se ha declarado la caducidad de la disposición que lo instituye, ¿no? Como ustedes saben, el juez declara a través de sus sentencias, ¿no? Acto jurídico declarativo, ha declarado la caducidad de una disposición por haber sido instituido. En este caso, como ya les dije, la palabra caducidad tiene que ver con el transcurso del tiempo, ¿no? Caducidad es cuando se extingue el derecho material para alguien y también se extingue el derecho a poder reclamar tutela judicial efectiva ante los tribunales. Es como el concepto de caducidad del carnet universitario, ¿no? Cuando ves en la fecha de vigencia, dice que el carnet ha caducado. Entonces, ¿qué significa esto? Ya no tiene derecho al pasaje, al pasaje libre, ¿no? En el transporte público, pero tampoco tiene el derecho a reclamar una acción de amparo, ya no. Se perdió los atributos del derecho material, el derecho a reclamar o el derecho a plantear una acción ante el Poder Judicial. El número 7, cuando se ha declarado la validez de una disposición, claro, una vez más, quien declara es el juez, no puede ser el notario, quien declara es el juez. Entonces, si el juez ha declarado que no es válida una disposición, obviamente eh, eh, el detalle aquí sería que entraríamos a una sucesión mixta, ¿no? Porque si un testamento puede tener 10 cláusulas y una de ellas ha sido declarada judicialmente inválida, entonces evidentemente, y esa cláusula se ha destinado o se ha precisado pues, eh, eh, a alguien y se le ha citado algún patrimonio, evidentemente hay que pasar a la sucesión. El número 8, cuando el heredero forzoso, o llamado también heredero necesario o heredero legitimario, forzoso, antes se decía forzoso, hoy se suele decir con mayor precisión, heredero necesario, muere antes que el testador. Su papá hace un testamento para su único hijo, es viudo, y el hijo muere antes que el papá, obviamente, pues el testamento, pues la institución pues caduca, la institución propia del testamento caduca, por lo tanto, en la hipótesis que el papá muera a los 2 o 3 días, es evidente que los que le sobrevivan y sean parientes
tendrán que pasar a la sucesión intestada. Cuando el heredero forzoso o el heredero necesario renuncia, las renuncias se hacen ante el notario público. En las circunscripciones donde hay notarios, en Lima, por ejemplo, en las capitales de provincia o de regiones, no hay problema. El problema es cuando estamos alejados de las capitales, ¿no? Entonces ahí puede ser el juez de paz. Digo juez de paz, no digo juez de paz letrado, ¿eh? Digo juez de paz. Porque si estamos en una ciudad cuando hay juez de paz letrado y notario, obviamente queda notario. Pero hay zonas, regiones, yo sé que se conoce, donde no existe notario y solo existe juez, juez de paz, que es la persona más importante, más influyente, más instruida de la localidad, de la comunidad, ¿no? Que se llama Sónica o Andí. Entonces, cuando el heredero forzoso renuncia, eso es típico, pues, ¿no? Si renuncia, entonces puede ocurrir dos cosas. Si renuncia y son dos hermanos, y el que renuncia no tiene hijos, entonces la parte que él ha renunciado crece para el otro heredero. Pero si el que renuncia tiene hijos, ya no crece, sino opera la representación. El hijo del que renunció va a pedir la parte que le corresponde a su papá. Es de renuncia que pueden operar pues dos figuras. El décimo punto, cuando el heredero forzoso pierde la herencia por indignidad. Cuando la indignidad también es una forma legítima de perder la herencia. Entonces, si se demuestra que el heredero ha, ha entrado en los supuestos de indignidad, pues evidentemente al ser declarado indigno y, por ejemplo, ser el único, como hipótesis de trabajo, evidentemente se pasaría pues, a la superioridad. El punto número 11, cuando el heredero forzoso pierde la herencia por desheredación y no tiene descendientes. Ya, pues lo desheredan y no tiene descendientes, lo pierden. Y aquí opera pues el derecho de creación para los demás, ¿no? El punto 12, cuando el heredero voluntario muere antes que el testador. A ver, ¿quién es el heredero necesario y quién es el heredero voluntario? El heredero necesario es el heredero forzoso, que en este caso, ¿quiénes son? Los hijos y demás descendientes. Los herederos necesarios son forzosos. Si yo tengo un hijo, mi hijo es heredero forzoso. ¿Y qué significa forzoso? Que no puedo evitar dejarle herencia. No puedo. Y tampoco debo expresar la causa. No puedo. En este caso, el heredero necesario o el heredero forzoso es el que necesita la herencia. Intenta recogerla además. Pero el voluntario es el no forzoso. Pero quiero terminar el heredero forzoso. El heredero forzoso son los hijos y los demás descendientes. A falta de ellos, los padres y los demás ascendientes. Luego, el cónyuge concubino en tercer lugar. Pero en el Perú existe una regla que es probable todos conozcan, ¿no? Que no obstante estar en el tercer lugar, el cónyuge, la cónyuge, o el concubino o la concubina, pese a estar en tercer lugar, siempre son, en el Perú, son herederos privilegiados. ¿Por qué son herederos privilegiados? Porque pese a estar en el tercer lugar, concurren con los de primero, ¿vale? Es decir, si papá Juan muere, tiene un par de hijos, Felipe y André, entonces María que es la tía de Juan y madre de André y Felipe, al convertirse en viuda, va a recibir como si fuera un hijo. En este caso, va a usar lo que corresponde, que en este caso es usufructuado. Dicho esto, entonces, como ustedes comprenderán, quien no tiene descendientes, pues obviamente
puede ser beneficioso para los otros coherederos. Cuando cuando el heredero voluntario muere antes que el testador, es lo mismo que hace 13, cuando el legatario muere antes que el testador. ¿Cómo es esto? Ustedes recuerdan que en la clase pasada hablé del heredero y el legatario. El heredero, el heredero es quien recibe, el heredero es quien recibe eh, toda, recibe toda la herencia. ¿Quién es el legatario? El legatario recibe parte de la herencia. ¿Sí? Entonces, resulta ser que el legatario, resulta ser que el legatario, que lleva a recibir pues un tercio de la herencia, muere. Entonces, se pasa, se pasa la sucesión intestada en la parte que le corresponde al legatario que ya ha muerto, ¿no? Porque si es un testamento, como ustedes saben, el testamento se dice quiénes van a heredar y qué van a heredar. Y finalmente el legatario se dijo quién va a heredar, el legatario se llama fulano de tal o fulana de tal, y lo que va a heredar. Pero como ha muerto antes, entonces esa parte pasa a la sucesión, pasa a sustanciarse como sucesión y que está, por supuesto que en la medida que el testador ya haya muerto, ¿no? Eh, el 14, cuando el legatario no cumplió la condición establecida por el testador. En este caso, son los legatarios que no son familiares o herederos forzosos, ¿no? O también los legatarios que no cumplen con la condición establecida. Este legatario del cual les hablo, del punto 14, a él sí se le puede poner condiciones. Como dije en la clase anterior, a los herederos forzosos o necesarios no se les puede poner ninguna condición, ni plazo, ni cargo para poder recibir la herencia. En cambio, a la gente extraña, a las personas extrañas, personas naturales o jurídicas extrañas, sí se les puede imponer las modalidades del acto jurídico como condición, plazo o cargo. Cuando el legatario no cumple con la condición establecida por el testador, entonces evidentemente pierde, eh, eh, pierde la herencia y obviamente pues eh, el legatario pues deberá devolver, si es que ya falleció, deberá devolver el patrimonio, ¿no? El número 15, cuando el legatario renuncia, pero también es la misma hipótesis, entonces renuncia. Entonces también se renuncia expresamente, por supuesto, dentro del plazo establecido, que es igual al del heredero, entonces evidentemente se pasa a la sucesión intestada. El punto 16, cuando el heredero voluntario o legatario han sido declarados indignos y no hay sustitutos para poder designarlos. Cuando se habla de sustitutos, aquí evidentemente se habla o de la representación o eventualmente pues del derecho de crecer, ¿no? El heredero voluntario o el legatario han sido declarados indignos. Entonces, en esos casos ocurre lo siguiente, y esto es por la práctica profesional. Y esto ocurre solamente con los herederos voluntarios, no se puede poner con los herederos necesarios. Cuando un cliente, un testador, quiere hacer un testamento y no tiene herederos en grado sucesivo, vale decir, no tiene hijos ni nietos, los primeros llamados, no tiene padres ni abuelos, segundo nivel, no tiene cónyuge ni conviviente, entonces el heredero el testador puede hacer un testamento y darle a quien estime oportuno, a quien estime conveniente. ¿Sí? ¿Eso ocurre? Sí, eso ocurre, pero para evitar que caduque o para evitar porque hay muchos clientes que pueden decir, yo no quiero que sea la sucesión intestada
mi patrimonio, ni quiero dejárselo al Estado, quiero dejárselo a una persona. Entonces hay que prever lo siguiente. Hay que prever que si Juan hace testamento y no tiene herederos forzosos, puede dejarlo a cualquiera. Sí, por ejemplo, puede dejárselo al señor 1. Pero si el señor 1 no quiere o no puede eso, el testamento, no quiere o no puede, se le deja al señor 2. Se le identifica plenamente al señor 2. Si el señor 2 no quiere o no puede, se deja al señor 3. Ya, eso se llama sustitución hereditaria. Y la sustitución hereditaria siempre procede con herederos voluntarios, vale decir, extraños a la familia o extraños al parentesco, ¿no? Con los herederos necesarios no puede ocurrir eso. El punto 17, cuando el testador no tiene herederos forzosos o herederos voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de todo su patrimonio en legado, en cuyo caso la sucesión intestada solo opera con respecto al patrimonio que no dispuso, ¿no? Aquí está claramente la sucesión, pues, la sucesión vista también, ¿no? Vale decir, hay clientes testadores que hacen testamento sabiendo que tienen un patrimonio del 100%, solo distribuyen 30%, y el 70% no. El señor muere, evidentemente, pues, van a operar las dos sucesiones, tanto la intestada como la testamentaria. Ahora bien, el punto 18, la declaración judicial de herederos por sucesión legal o parcialmente intestada no impide al preterido que pueda hacer valer sus derechos. Bueno, este punto 18 es un tema, que es un numeral, el 18, que protege a los preteridos. A ver, te explico mejor. Veamos. Primero voy a explicar algunos temas. ¿Qué es un heredero preterido? El preterido puede darse tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión intestada. ¿Y qué significa preterir? Excluir, sacarlo de. Entonces, vamos a suponer que Juan, testador, ha visto que su hijo mayor, de los tres que tiene, su hijo mayor, se ha comportado muy mal con él, es una persona que se ha dedicado a otras actividades y no a actividades edificantes, no trabaja, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el Señor decide excluirlo del testamento. Ahora bien, como ustedes comprenderán, si este señor lo excluye arbitrariamente, en primer lugar, o ilegalmente, en segundo lugar, vale decir, si la exclusión se hizo no respetando las exigencias de la desheredación que están precisamente señaladas en el Código Civil, para desheredar necesita hacer esto, y no lo ha hecho así, entonces es evidente que esa decisión se tiene por propuesta. Ya, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, también hay la preterición en sucesión intestada. En el primer caso, quien toma la decisión de preterir, excluir al heredero forzoso es el propio testador o el propio dueño del patrimonio. En cambio, en la sucesión intestada, aquí el difunto no tiene nada que ver. Aquí quienes conspiran o actúan ilegalmente, pues motivados por la avaricia quizá, son los herederos o coherederos. Yo acabo de ver un caso en el que la viuda del fallecido, que no era mamá de quien reclama la herencia, pues hizo un proceso y se hizo que se declarara a ella como heredera universal, excluyendo evidentemente pues a la hija de su cónyuge, que no es su hija biológica, pero que sabía de su existencia. Que simplemente pues aquí no olviden que la herencia es una forma derivada de adquirir la propiedad. Y si la herencia es una forma derivada de adquirir la propiedad, entonces, ¿qué pasa si alguien decide excluirme de mi propia herencia? Está atentando desde luego contra
está atentando contra el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, ese tema hay que tenerlo, eh, ese tema hay que tenerlo muy en cuenta y tenerlo con sumo cuidado. Eh, Ahora bien, el, el, el detalle, el detalle es el siguiente. eh, eh, el- la preterición, que es un atentado contra la propiedad hereditaria y contra el derecho hereditario, tiene un remedio. Ese remedio se llama, ese remedio se llama acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia es el remedio que permite que el preterido o el excluido, si es heredero, pueda demandar para poder recobrar su porción hereditaria o la herencia completa, ¿no? Esa acción está en el artículo, como lo dice el numeral 18 del artículo 664. ¿No? Muy bien, dicho estos supuestos, entonces, miren cuántos supuestos hay. El Código Civil del Perú es muy fecundo en los supuestos para que opere la sucesión intestada, ¿no? Sumamente fecundo. Entonces, eh, distinto a otros códigos, ¿no? Otros códigos, eh, eh, por lo general, son más escuetos, pero el peruano coincide con lo que eh, hoy día con el tema del aniversario del Código Civil. El Código Civil del Perú es uno de los códigos que ha inspirado a otros códigos de otros países, especialmente, por ejemplo, ha inspirado mucho al Código Civil argentino, que fue promulgado en el año 2014, ¿no? Derogando el viejo Código Civil que creó el gran romanista y latinista Dalmacio Vélez Arfi, un código que tuvo muchos años, y que ahora Argentina tiene un nuevo código, pero se inspiró mucho en el Código Civil del Perú, especialmente se inspiró en el libro décimo, dicho sea de paso, el libro décimo en el libro décimo de, de nuestro Código Civil, ¿no? Eh, Vamos ahora, después de haber hecho todo eso, estimados señores participantes, vamos ahora a trabajar con los órdenes sucesorios. Y para esto, quiero manifestar lo siguiente. Eh, la estructura que vamos a ver del orden sucesorio que hoy vamos a desarrollar, eh, es una estructura que tiene una vieja tradición romano-oriental. A ver, me explico mejor. El derecho romano tiene dos grandes momentos históricos. Un gran momento histórico que se desarrolla en Roma, capital del imperio, el Imperio Romano de Occidente, y otro gran momento, el derecho romano de Oriente, el derecho romano de Oriente cuya capital, cuya capital era Constantinopla, hoy Turquía, ¿no? Donde se hablaba el griego, no el latín. Entonces, en el derecho romano de Oriente, el derecho romano de Oriente con mayor precisión generó ilustrísimos eh, juristas, pero también generó emperadores o reyes. Y uno de los emperadores más célebres de, de Roma de Oriente, cuya capital era Constantinopla, hoy Turquía, como le señalo, hoy, entonces fue Justiniano. Y Justiniano se rodeó de grandes juristas y fue el que organizó lo que hoy vamos a ver,
al menos en el Perú, lo organizó. Y la organización hereditaria y el orden de prelación hereditaria y el orden sucesorio intestado se le debe a Justiniano. Entonces, porque antes era un caos, perdón que le diga, un caos, antes era un caos el orden sucesorio. Pero finalmente Justiniano y su gran equipo de juristas organizaron el derecho. Justiniano tuvo una gran labor, pese a no ser jurista, tuvo una gran labor legislativa y en beneficio del derecho civil, dicho sea de paso. Veamos entonces quiénes son los herederos de primer orden, o los herederos necesarios, o que llamados también forzosos. Son herederos de primer orden los hijos y los demás descendientes. Pero aquí, como yo les he puesto, más el cónyuge o el concubino propio. Ese HPP significa heredero privilegiado. Está en color morado. El cónyuge o el concubino propio son herederos privilegiados. ¿Por qué? Porque estando en el tercer lugar, como lo vamos a ver, concurren simultáneamente con lo de primero. Vale decir, si papá Juan, casado con María, María y Juan casados, tiene dos hijos, Felipe y André, entonces, y muere Juan, entonces, en principio, si ustedes leen incompleto esta norma, dirían, los únicos que van a recoger la herencia son los hijos, André y Felipe, y no la cónyuge. No, no es así, porque como van a ver ustedes en unos minutitos, la cónyuge que puede probar su condición con la partida de defunción, o el concubino que puede probar su condición con los documentos requeridos después de 2 años de concubinato, evidentemente lo que van a hacer es pues, recoger la herencia simultáneamente como hijo. Es por eso que en la doctrina se le dice, la doctrina peruana, claro está, que el cónyuge, la cónyuge, el concubino o la concubina propios heredan como si fuera un hijo por la condición de heredero privilegiado. Cuando acabo de decir concubino propio, estoy diciendo, estimados señores participantes, que estamos hablando frente a dos solteros, dos viudos, dos divorciados o dos personas cuyos matrimonios han sido anulados, ¿no? O uno es, o uno es viudo y el otro soltero, y así sucesivamente. Las posibilidades son, pues, son muy fecundas, ¿no? Te puede poner cualquier posibilidad, pero que no tengan impedimento de ligamen, vale decir, pero que no estén casados, ¿no? Porque si está casado ya no es concubino propio. El segundo orden está dado por los padres y demás descendientes, vale decir, papá y abuelo. Pero no se olviden, al igual que en el primer orden, si Juan muere y Juan tiene a Felipe como hijo y a Luis como nieto, evidentemente van a concurrir los dos. Pero ¿quién tiene mejor derecho? El más próximo excluye al más remoto. Es un principio universal que está en el Código Civil. El más próximo heredero excluye al más remoto. El más cercano es el hijo del señor que ha muerto. Y el más lejano es el nieto. Por lo tanto, el nieto no reside, pero sí reside el hijo del fallecido, pero no el nieto. A menos que el hijo del fallecido renuncie o premuera, ¿no? Sea declarado indigno o eventualmente desheredado, ¿no? Esas son las cuatro hipótesis. Igual ocurre en el punto 12, que en el segundo orden, los padres y demás descendientes, ¿no? ¿Quién tiene más, quién es más cercano al fallecido, el padre o el abuelo o el bisabuelo? Obviamente el padre, ¿no? En tercer lugar, y aquí está lo que le señalé, en tercer lugar está el cónyuge o el concubino propio, ¿no? Entonces, en tercer lugar, pero como ustedes comprenderán, no se aplica pues así, hay que leerlo integralmente. Por eso se dice, eh, los herederos de primer orden, hay un signo más ahí, también recibe el cónyuge o el concubino. Segundo orden, también recibe el cónyuge o el concubino. Por lo tanto, por eso se le dice heredero privilegiado. En la segunda parte
la segunda parte, vamos con los herederos no forzosos o los herederos colaterales, ¿no? La ley le da libertad al titular del patrimonio para disponer de su patrimonio, pese a tener hermanos, como vamos a ver en este momento. Heredero de cuarto orden, pero que no es forzoso. Son los parientes colaterales de segundo grado de consanguinidad. En este caso, los hermanos. Los hermanos no son herederos forzosos. Contra lo que muchos puedan pensar, los hermanos no son herederos forzosos. Yo no estoy obligado no estoy obligado a dejar de ayudar. Y tampoco mi hermano está obligado a reclamar mi herencia, no puede. Aunque hubo un caso en alguna oportunidad donde yo fui consultado, esto hace más de 30 años, que un abogado pues le insistió a una dama que estaba obligado a su hermano, que ya había fallecido, a tener la herencia, pese a que el fallecido tenía cónyuge. Entonces la señora salió por calles y plazas a denostar, de la viuda, ¿no? Que ella recién había venido y que la hermana lo había cuidado, pero que qué situación tan bochornosa, porque evidentemente pues la titular de la herencia era la viuda, ¿no? Pese a que las condiciones pues que hablaba la hermana, se había casado recién y que la hermana había cuidado antes y muchos años. Evidentemente, como usted comprenderá, no prosperó pues reclamo y, y evidentemente nadie en su sano juicio, abogado en su sano juicio va a plantear una demanda de nulidad o algo por el estilo, pues, ¿no? Contra, en este caso, la Corte. Entonces, heredero de cuarto orden no es heredero forzoso. ¿Quiénes son? Los hermanos. Heredero de quinto orden, los parientes colaterales de tercer grado, tío y sobrino, ¿no? Los tíos y sobrinos tampoco son herederos forzosos, y el de sexto grado, los primos hermanos, ¿no? Tampoco son herederos forzosos, ¿no? Como ustedes comprenderán, en, en este esquema que yo he hecho, el Código Civil de Perú llama hasta el sexto orden. Después del sexto orden ya no sigue siendo llamado. Miren ustedes, por eso que hay una tercera parte aquí. En esta tercera parte, eh, el Código Civil del Perú pone fin a los llamados a recoger la herencia. Y para eso opera un viejo principio de derecho romano que se llama fiscus post omnes, como pueden ustedes ver en la pantalla, que es el Estado recoge la herencia después de todos. Para nuestro caso del Perú, eh, todo acaba en el sexto orden con los primos hermanos del fallecido, y es el Estado que recoge la herencia no porque sea heredero, como en otros países, sino recoge por virtud de un poder eminente, de un poder de policía, de un poder de soberanía que tiene el Estado, y ese patrimonio dejado por un causante debe ser destinado al bien común, o debe ser destinado a socorrer a las personas más vulnerables. Por eso que existe la beneficencia. La beneficencia son las entidades que recogen esta herencia, están facultadas, tienen legitimación para demandar, ¿no? Tienen legitimación activa para demandar estas herencias que son dejadas por quienes no tienen herederos en grado sucesivo. Séptimo orden, entonces, el séptimo orden, que en la práctica no es un orden, pero para efectos pedagógicos hay que ponerlo. La sucesión del Estado, como se llama hoy día, que está regulada en el artículo 830 del Código Civil, ¿no? Y esto, como comprenderán, pues se destierra el famoso concepto con el que se regulaba, las famosas herencias vacantes, ¿no? Las herencias vacantes era un viejo concepto de derecho romano que fue recogido
en el Código Civil de 1852 y también en el Código Civil de 1936. Pero en el actual código no, porque en la práctica no hay herencia vacante, porque si hubiera herencia vacante, es como decir que hubiera pues herencia, res nullius, y en el sistema jurídico peruano y mundial no existe res nullius. Si una casa queda vacía, cualquier persona no va a entrar y se la va a coger, no es posible. Eso generaría pues un caos y hasta podría ser motivo de homicidio, ¿no? Es por eso que se le faculta en el Perú al Estado peruano, a través de la beneficencia, a recoger las herencias, el patrimonio que deja algún fallecido que no tenga herederos forzosos. Ahora bien, si murió sin testamento, es obvio que los herederos no forzosos pueden recogerlo, sí, sí pueden. Eso no obsta, no habría absoluta impedimento para que un heredero no forzoso, como un primo, un tío, recoja la herencia de su tío, en virtud de que no dejó testamento, ¿no? Ahora, si no hay esos tíos, esos primos, entonces evidentemente pues, el Estado debe recoger, ¿no? Vamos a ver eh, el tema de los herederos privilegiados. El tema del heredero privilegiado es el cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho propio, ¿no? Como lo señalé. Y privilegiado porque pese a estar en el tercer lugar, pese a estar en el tercer lugar de ubicación, como ustedes han visto en el Código Civil, participa simultáneamente con los herederos de primero y segundo grado, vale decir, participa simultáneamente con los herederos necesarios, hijos y demás descendientes, o padres o demás descendientes. Entonces, por eso, heredero privilegiado. Cónyuge, ¿cómo se prueba que es cónyuge? Con la partida de patrimonio. O a falta de partida, se emplea la figura de la posesión constante de Estado, que también está regulado en el Código Civil, a falta de documento, ¿no? A falta de documento se aplica, opera la posesión constante de Estado para suplir la falta del documento llamado partida de patrimonio. O el integrante sobreviviente de la unión de hecho. La unión de hecho, como ustedes saben, regulado en el artículo 326, señala las condiciones para ser conviviente propio o impropio, ¿no? Y señala el plazo para constituirse como concubino. Vamos ahora al concurso de parientes, que está en el artículo 817. Este concurso de parientes, la palabra concurso implica que cuando alguien muere, eh, llama a todos los parientes, todos, absolutamente todos. O sea, si papá muere, llama al papá de él, vale decir al abuelo, o vale decir llama a la mamá del que falleció. Pero si es casado, también llama a la cónyuge. Pero si es casado y con hijos, llama a la cónyuge más los hijos. O sea, si un señor muere, eh, Juan muere, ¿a quiénes llama la ley? El Código Civil llama al papá del fallecido, o sea, al abuelo, a la mamá del fallecido, o sea, la abuela, llama a la cónyuge del fallecido, o sea, la viuda, y llama a los hijos fallecidos, o sea, a los hijos huérfanos, llama a todos. Pero aquí opera, y eso es muy importante que lo sepa, en el 817 hay dos principios, el principio de mejor derecho y el principio de exclusión sucesoria. El principio de mejor derecho, como ustedes lo pueden ver, es que quién tiene mejor derecho para recoger, ¿no? El mejor derecho para recoger se aplica el principio del más próximo excluye al más remoto, ¿no? El más próximo excluye al más remoto. Por eso, supongamos que Juan muere y tiene un hijo que se llama Felipe. Pero este hijo Felipe tiene a su vez un hijo que se llama Daniel. Entonces Daniel resulta siendo el nieto de Juan, ¿no? Otra vez Juan, papá de Felipe, y Felipe, papá de Daniel. Entonces, es evidente que si Juan muere, que es el papá de Felipe,
es evidente que va a llamar simultáneamente a Felipe, el hijo de Juan, y a Daniel, el nieto de Juan. Entonces, los dos van a concurrir. Se abre la solución para todos, pero no todos tienen el mejor derecho. Entonces, aquí opera lo que les acabo de señalar, ¿no? El principio de mejor derecho. ¿Quién tiene mejor derecho? ¿El hijo o el nieto respecto del padre muerto? Evidentemente el hijo. Entonces, ahí simultáneamente también opera el principio de exclusión sucesoria. Los parientes, los parientes más próximos en grado excluyen al más remoto, ¿no? Está más lejos. Salvo el derecho de representación, claro está. Si, si, si Juan otra vez tiene como hijo a Felipe y Felipe tiene como hijo a Daniel y Felipe eh, premuere, por ejemplo, o se muere antes que su papá Juan, entonces deja un vacío que deberá llenar su hijo Daniel, que es nieto de Juan. Y ese vacío lo llena y cuando Juan, el abuelo, muera, eh, Daniel, hijo de su padre, Felipe, va a recoger la parte que le corresponde como herencia o cuota hereditaria, ¿no? Si es que hay varios hermanos, desde luego. Así opera, eh, el- este, así opera este principio, el concurso de país. El más próximo estudia más remoto y el principio de mejor derecho, ¿no? Ahora bien, voy a hablarles, no está aquí, pero voy a hablarles de un tema que tiene que ver con la sucesión intestada, porque está precisamente el caso de herencia del cónyuge. Hay un artículo que está en todos los códigos civiles, ¿no? Si no me equivoco es el 826. El 826 del Código Civil que trata, que trata de la excepción, la excepción que existe en el Perú a través del Código Civil, que pese a estar casado, no hereda. Para eso tengo que remontarme brevemente, tengo que remontarme al Código Civil de 1936. El Código Civil de 1936, en materia sucesoria, era un código muy peculiar porque eh, señalaba lo siguiente. Imagínense que hoy se casa Juan y María. Hoy estamos 14 de noviembre de 1900, perdón, de 2022. Y para efecto sucesorio, recién al año hacía la vocación sucesoria entre los cónyuges. Hoy eso no es así, como ustedes saben, ¿no? Una vez una mujer se casa, por supuesto estamos hablando del matrimonio civil, y el matrimonio civil es fuente inmediata de derechos de sucesiones. Fuente inmediata. Y fuente de vocación sucesoria para los cónyuges. Al momento de celebrar el matrimonio, en ese momento nace la vocación sucesoria. Recíprocamente para ambos cónyuges, ¿no? Cosa que no ocurría, cosa que no ocurría en el código, o con el Código Civil de 1936, en que había que esperar un año para que la vocación sucesoria recién naciera. Bueno, esto es como introducción. Eh, en el Perú, como en todos los países del mundo que tienen código civil, existe una norma, existe una norma, como le digo, si no me equivoco, es el artículo, perdón, 826 eh, del Código Civil que habla, voy a proyectar el código, que habla de cuándo no opera la herencia entre cónyuges. ¿Cuándo no opera pero cómo? Se supone que la, entre cónyuges en el Perú, y como es normal, como todos lo saben, eh, el 826 era correcto, acá está, si de repente lo pueden ver, aquí lo voy a proyectar, ¿no?
Como todos ustedes saben, el matrimonio es fuente de vocación sucesoria, fuente de hecho sucesorio, y en el momento que se celebra el matrimonio hay vocación entre herederos. Pero fíjense lo que dice el 826, que no es un artículo que no es un artículo que está solo en el Perú, está en casi todos los códigos del mundo. Y dice lo siguiente, si me permiten una brevísima lectura. La, la sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no procede, es nulo, ¿eh? No procede cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges, al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los 30 días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho. A ver, voy a explicar brevemente para cerrar esta jornada tan grata con ustedes. Les voy a poner un caso. Vamos a suponer que Juan ha entrado al hospital por una dolencia. Vamos a suponer, pues, una dolencia cardíaca. Bueno, está en el hospital, él es soltero, está en el hospital y, pues, evidentemente lo atiende pues, personal, tanto médico como licenciados en enfermería, lo atiende muy bien, pero y tiene que quedarse varias semanas, inclusive varios meses en el hospital. De pronto nace una relación muy simpática entre la enfermera y este paciente. Hay una relación muy cercana, recíproca, y deciden de mutuo acuerdo casarse. Como ustedes saben, es posible casarse en el hospital, claro, se paga un arancel adicional, ¿no? Va el representante del alcalde o el jefe de registros de la municipalidad correspondiente, y lo casa. Por supuesto que cumplido todos los requisitos previos, ¿no? Y especialmente el de la lucidez, ya, están muy lúcidos, todo, para que el acto jurídico sea válido. Entonces, se casan, hoy día, 14 de noviembre, y a la semana muere el flamante cónyuge, el que se internó en el hospital, y muere precisamente de un paro cardíaco, porque conocía que estaba débil, muere. Muere de eso con lo que entró. Hay la historial médico, hay una epicrisis, hay toda la información. El señor entró por esta enfermedad cardíaca y ha muerto por esta enfermedad cardíaca. Se puede probar. Pregunta. La licenciada en enfermería que se casó muy entusiasmada, ¿hereda de su cónyuge? Según la primera parte del 826, no, no hereda. ¿Por qué? Porque se ha cumplido para mala suerte o buena suerte, no sé, esas cosas del destino, se ha cumplido precisamente la hipótesis que plantea el 826, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? Que hallándose enfermo uno de los cónyuges, en este caso el caballero que entró a celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los 30 días siguientes de celebrarse el matrimonio. Ya está. Se ha muerto, se celebró el 14, a los 10 días murió. Ya pues, está dentro de los 30 días. Por lo tanto, no va a heredar. Obviamente, si quisiera ella heredar o si quisiera apoderarse del matrimonio, obviamente van a oponerse, pues, sus parientes, ya sea sus parientes, sus herederos forzosos o los herederos no forzosos, ¿no? Ya, esa es la primera parte de la norma. Y termino con la segunda parte. La norma tiene una segunda parte, dice, salvo la excepción que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho. ¿Qué significa esto? Que evidentemente otra vez el caballero entró por un problema cardíaco, su conviviente, su cónyuge propia, perdón, su concubina propia, enfermera, licenciada en enfermería, lo llevó pues al hospital donde ella trabaja, y evidentemente este caballero muere a los 15 días. Pregunto, eh, eh, ¿le podrá heredar? Sí, sin duda, porque esto se aplica también para el concubinato. Como es concubinato propio, ya que han vivido 20 años, y ahora pues entró al hospital y a los
eh, y muere, hereda. Pero me pongo en la hipótesis del artículo. Se casan, igual, estos convivientes deciden no ser ya más convivientes y se casan, y el caballero, casado con su conviviente de 20 años, el caballero muere a los 10 días de un problema cardíaco el mismo que entró. Pregunto, ¿hereda? La respuesta es sí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta norma? Es cerrarle el paso a quien quiera casarse pues, por interés y cuidar el patrimonio hereditario en beneficio pues, de la propia víctima que puede, ¿no? Y por supuesto de los probables herederos forzosos o no forzosos que puedan recoger la herencia, ¿no? Esta norma, insisto, protege un interés que es la propiedad. Bueno, señorita, estoy a la orden para las preguntas. Señorita Isabel, Sí, doctor. se me escuchó bien, ¿verdad? Sí, doctor, sí se lo escucho bien. En primer lugar, Caramba. agradecerle nuevamente por acompañarnos y se han formulado algunas preguntas al interno, se las leo. La primera dice, buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre sucesión intestada y sucesión indivisa? Ah, muy simple. Eh, Cuando alguien muere, ya sea haciendo testamento o no haciéndolo, vale decir, cuando alguien muere dejando testamento o no haciendo testamento y hay que pasar a la sucesión intestada, la sucesión indivisa significa que aún no se ha partido, no se ha dividido. O sea, indivisa significa lo que aún no está dividido. Vale decir, tenemos un patrimonio constituido por casa, carro, cuentas, que todo asciende a 100 millones de soles. Estoy inventando una cantidad. Entonces, ¿y cuántos son los herederos? Son 4. Entonces, la sucesión indivisa es cuando hay no se ha ni dividido, ni partido, ni adjudicado, porque cuando alguien se muere, primero hay que decir, ¿cuánto hay en herencia? 100. ¿Cuántos son los herederos? 5. Entonces, una operación aritmética simple dice, 100 entre 5, obviamente, pues sale, ¿no? A 20 cada uno. Entonces, a 20 le correspondería. Eso significa la división aritmética ideal. Luego viene la partición. ¿Cómo se parte? Bueno, a veces no se puede partir pues en partes iguales, entonces se vende todo el patrimonio, que es una obligación, perdón, un bien divisible. Por ejemplo, es una gran casa gigantesca, ¿no? O varias casas. Entonces se vende todo y lo más divisible es el dinero. Entonces se recibe el dinero y se reparte esos 100 entre los 5 herederos y a todos les debe tocar exactamente igual, 20, 20, 20, 20, 20. Ya. Entonces, aquí lo que ha habido es, primer paso, la división, segundo paso, la partición y la adjudicación. La adjudicación es que usted recibe en su mano, recibe el bien o el dinero, o la herencia o el legado. Recibe física y efectivamente lo que le han dejado. Entonces, hay tres pasos. Por eso se dice, una cosa es la sucesión intestada cuando no hay testamento y otra cosa es la sucesión indivisa. Cuando aún no se ha partido, no se ha hecho el cálculo aritmético, no se ha partido y tampoco se ha adjudicado. ¿Sí? Adelante con la segunda pregunta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, doctor, si en una pareja convive más de 2 años, pero no tiene los documentos de concubinato y la pareja fallece, ¿la otra persona puede pedir de alguna manera herencia por sucesión intestada si no tiene Claro, los documentos? claro, claro, claro. Permítame la analogía. Cuando una viuda, después de haberse casado, fallece su cónyuge, lo que tiene que hacer es, para solicitar la sucesión intestada, por ejemplo, es presentar la partida de matrimonio que le genera vocación sucesoria y la partida de función para demostrar que ha muerto y evidentemente recoger la herencia. En el caso del concubino es exactamente igual. En el caso del concubino tiene que probar que ha sido concubino y eso es un procedimiento judicial, notarial muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Entonces se le declara concubino o concubina al sobreviviente y ese es el título jurídico para reclamar la herencia. Simplemente eso, no,
Cualquier notaría se lo puede hacer. Es un trámite muy simple, ¿no? Ese es el procedimiento que debe hacer. Siga, señorita Isabel. Ok, gracias, doctor. La última pregunta dice, buenas noches. Si una pareja solo está unida por el hijo, pues nunca convivieron, si una de ellas adquiere bienes y fallece la otra persona, la otra persona puede pedir parte de la herencia por solo ser padre del hijo, A o ver, solo le correspondería al hijo. a ver, si me permite, por favor, un poco más despacito, pero hay unos datos que son muy vagos. Señorita Isabel, despacito, por favor, para poder explicar la respuesta. Sí, doctor. Dice, si una pareja solo está unida por el hijo, Ya, pues nunca convivieron. deténgase un Ok, ratito, señorita Isabel. Cuando me dice pareja, yo debo entender, porque hay un vicio a veces de los estudiantes o del público en general, que dice mi pareja, pero en el Código Civil existe pareja, o existe o cónyuge o conviviente, ¿no? Ya, entonces cuando dice pareja, yo debo entender que no se han casado y debo entender que todavía no han alcanzado los 2 años para ser concubinos. Eso yo es lo que estoy tratando de entender, porque la palabra pareja no ayuda mucho a responder la respuesta, perdón, a responder la pregunta. Entonces digo, pareja, yo debo entender que es una dama con la que estuve, no ha alcanzado los 2 años, pero tengo un hijo. Y el hijo está reconocido, también es una pregunta que, es una contrapregunta que debería hacer, pero voy a asumir que está reconocido. Prosiga, señorita Isabel, y gracias por ayudar. ok, doctor. Dice, y una de ellas, de la pareja, adquiere bienes. Si fallece, la otra persona puede pedir parte de la herencia solo por ser padre del hijo, o solo le correspondería al hijo. En principio, y por eso le decía, no tengo más datos, pero en principio voy a asumir que no son cónyuges, tampoco convivientes, pero la señora es la madre del hijo y el hijo es menor. Entonces, y si está reconocido, el único heredero sería, es que si no hay otros parientes, el único heredero o otros hijos, el único heredero es este hijo pequeño quizá, ¿no? Y él va a recoger la herencia. Pero como es pequeño, opera ahí la representación legal. Los padres somos representantes legales de nuestros hijos menores. Entonces, la, la mamá del pequeño, que ha sido compañera de este caballero fallecido, pero no es ni cónyuge ni concubina, entonces va a iniciar la sucesión intestada a nombre de su hijo, el titular del derecho es su hijo, pero ella va a usufructuar, por ser representante de su hijo, va a usufructuar de la herencia, ¿no? Esa es una de las hipótesis, ¿no? Porque la siguiente hipótesis, si es concubina, porque ya pasó los 2 años y puede probar, entonces hereda la concubina y el hijo, que el hijo está reconocido, ¿no? Entonces, eso es muy importante que, que te dé cuenta la señorita o el señor que ha preguntado. Adelante, por favor, señorita. Muchas gracias, doctor. Bueno, esas han sido las preguntas planteadas por los asistentes. Señor Recado, Y bueno, señorita. una vez más, Otra agradecerle de última parte del llamada. equipo de Beloyer por acompañarnos en esta tarde. Y esperamos seguir Gracias, contando con usted gracias. en próximos eventos Señor, académicos. aquí está el señor Recado. Gracias, gracias. A usted.